Muy buenas, amigos míos. Llegué antes de lo imaginado porque pensé que iba a demorar más en estos tiempos los encargos de relojes. Y llegó aquí por fin un ícono que esperaba, un reloj Citizen, de la marca Citizen. Me alegra mucho y me da mucho placer tenerlo en mis manos porque realmente no tenía nada de esta marca y pude localizar a muy buen precio en Mac Island este reloj Citizen que ahora vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver su caja exterior, una caja normal de cartón muy sencilla. Dentro podemos encontrar otra caja. Esta caja, como pueden ver, una caja de cartón normal, muy discreta, pero bastante bien presentable, con nuestro reloj que tenemos aquí. Los diferentes documentos que trae la caja, la garantía internacional, pueden ver, y me imagino que este sea un manual de instrucciones para poder chequear algunas cuestiones de aquí. Muy bien presentado para el precio que tiene, la verdad. Bueno, como dije antes, me da mucho placer tener en mi pequeña colección de relojes un ejemplo de esta marca Citizen. La compañía Citizen, primeramente llamada como Shakocha Watch, surgió en el año 1918 en la ciudad de Tokio. Y en 1924 cambió de nombre a Citizen, y esto se debe a que esta marca comenzó a hacer relojes de bolsillo llamados Citizen. De ahí entonces que en el año 1924 queda con el nombre establecido como la compañía Citizen de relojes. Como dato importante podemos decir que es actualmente dueño de la marca Bulova, la marca de relojes americanos que ustedes ya conocen. Específicamente hablando de este reloj que hemos comprado hoy, como dije, lo compré en Mac Island, en una empresa radicada parece ser en Nueva York, un lugar así. Entonces lo vi a buen precio, vi que era un reloj automático, de que me gustan esa clase de relojes que sean automáticos, y entonces pues es el ejemplo perfecto para tenerlo en mi colección. Y las características fundamentales de este reloj son caja de acero inoxidable, al igual que su manilla, de un acero bastante bien terminado, bastante bien pulido. Es una serie automática de Citizen que su modelo es el NH8389-88L. Para hombres, movimiento automático, como ya dije. El movimiento es un movimiento 8200 de millota, que usa mucho este tipo de Citizen, usa mucho este tipo de movimiento. El grosor de la caja 13 milímetros. El material de la caja, como dijimos, y de la manilla ya de acero inoxidable. Tiene una corona push pull cross que usted puede utilizar para dar cuerda, pero no es enroscable. Bastante bien asegurada aquí, como pueden ver. La parte posterior, que ahora veremos a continuación, está bien de acero inoxidable con una tapa enroscable sellada. Esfera de color azul. El tipo de dial es un dial análogo. Tiene un bisel, como podemos ver, giratorio en una sola dirección.
Numerado el bisel de color azul también. Agujas luminoscentes, todas las agujas y todos los puntos de la hora y los minutos luminoscentes. Las agujas del minutero y el segundero, una característica de color rojo que tienen, pueden verlo. Manilla de acero con doble cerrojo, con su marca aquí, Citizen. Bastante bien pulida también, un trabajo bastante bien terminado, se puede apreciar aquí. Marca Citizen, automático, netamente japonés. Si analizamos la parte trasera, su parte trasera podemos ver perfectamente la tapa, una tapa enroscable. Vemos los puntos para poner la pieza para desenroscar, con movimiento japonés, 10 bar, resistencia al agua, Citizen Wash Corporation, bastante bien pulido, bastante bien terminado toda esta parte trasera también. Lo mismo la parte trasera que el reloj, que la manilla, la parte trasera del reloj, la manilla bastante bien terminada también. Un reloj bastante bonito, bastante llamativo. Es un reloj que queda bien en la muñeca, como pueden ver. Un reloj grande, pero luce bastante bien, color perfecto para hombre, llamativo, sin problema de ningún tipo. Muy versátil, para todos los gustos, puede ser usado en todo momento. Así que tienen otra versión más para su colección. Como digo, siempre con esta imagen me despido, no sin antes recordarles, bueno, que se cuiden mucho, y si pueden, suscríbanse al canal, den un like. Pronto tendremos otros videos relacionados al Día de los Padres para recibir algunos consejos en cuanto a este día tan importante para nosotros. Sin más, me despido. Muchas gracias. Hasta luego.